¿Qué tal? Por acá sin mentiras nuevamente. Adivinen quién soltó la lengua. Cansado de las trampas, las tracalerías, los chismes, pues. El mismo que usted viste y calza, el señor Josep Borrell. Resulta que Borrell, que hace pocos días atrás dio una declaración diciendo que lo que va a legitimar o no las elecciones del 21 de noviembre en Venezuela es lo que digan ellos, la Unión Europea, y es lo que digan los gringos, los canadienses o los colombianos. Resulta que se ha filtrado un documento a este prestigioso diario inglés de extrema derecha igual, Financial Times, y lo filtró nada más y nada menos que Leopoldo López y Juan Guaidó, según la apreciación del señor Josep Borrell. Pero ¿qué dice Financial Times? ¿Qué dice ese informe? Porque Josep Borrell sale hoy diciendo que Juan Guaidó y Leopoldo López están tratando de dinamitar todo lo relacionado a las elecciones del 21 de noviembre y a que los europeos no asistan a esas elecciones, esa misión de observación. Pese a que Leopoldo, dice Borrell, y Guaidó y su partido están presentes y van a participar en esa elección. Pero, según Borrell, tanto Leopoldo como Guaidó filtraron a los periodistas ingleses de Financial Times un documento secreto elaborado por la misión técnica de observación de la Unión Europea que vino acá a Venezuela en el mes de julio y que nosotros les advertimos sobre esa misión técnica. Pero bueno, en esos representantes europeos que vinieron en julio a evaluar el sistema de votación venezolano y a ver las condiciones, dentro de comillas, hacen un informe, redactan un informe secreto que lo conocían muy pocas personas, entre ellas Borrell. Y ese informe llega a manos de los periodistas de Financial Times hace pocas horas atrás. Financial Times lo publica. Pero ¿qué dice ese informe? Dice en dos platos que la misión de observadores técnicos recomienda a la Unión Europea no venir a Venezuela. Agárrame ese trompo en la uña y escucha la otro que te voy a decir para que te quedes con la boca abierta. Esa misión europea, esa misión técnica que vino en julio, dice además que no hay las condiciones suficientes y necesarias sobre violación de los derechos humanos, sobre restricción a las libertades en Venezuela, sobre que no se cumplen las condiciones mínimas para que la Unión Europea valide estas elecciones. Por eso, oye bien lo que te estoy explicando, que esto está bien sabroso. Por eso el señor Borrell, hace 48 horas, 72 horas atrás, dice que lo que va a validar las elecciones en Venezuela son ellos, los europeos, ya sabiendas que ese documento lo tenían unos periodistas, pero que no lo habían publicado y que estaban en salsa de publicarlo. Pero yo voy más con lo que dice el informe. El informe dice, además, que venir a Venezuela, escucha bien lo que te voy a decir, que venir a Venezuela significaría legitimar, validar a Maduro y que eso va a empañar la reputación de los europeos como veedores internacionales, que eso lo va a rayar ante otros países. Ese informe lo tiene Guaidó y lo tiene López, se lo reservan para jugarlo en determinados momentos y lo juegan hace pocos días, juegan esa carta hace pocos días. Por eso Borrell, tratando de defenderse ante que salga el informe, hace una jugada estratégica y le lanza ese golpe al gobierno de Venezuela de que ellos son los que van a validar la cuestión. Claro, ahora que aparece el documento, que los periodistas ya lo colocan de manera pública, entonces Borrell
ya no le tira el golpe al gobierno, sino que el golpe ahora se lo va a devolver a Leopoldo y a Guaidó. ¿Sí me entiendes lo que te digo? Es decir, Borrell ahorita está como un gato que se está defendiendo, tirándole golpes a Raimundo y a todo el mundo, a Venezuela, a Leopoldo, a Guaidó, a la observación internacional, a los que él envió a la mesa técnica internacional, porque además dice Borrell que ese informe fue en el mes de julio y que ya esas condiciones que citan allí en ese informe ya no están, porque ya ellos las negociaron con el gobierno de Venezuela. Ya ellos han visto cómo el gobierno de Venezuela ha mejorado, según dice Borrell, todo lo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos y la restricción a las libertades. Ahora yo te digo lo siguiente, miren, por eso es que yo te estoy diciendo desde hace tiempo que este jueguito del gato y el ratón con los gringos y con los europeos, a mí no me gusta nada. Y te digo que esa estrategia y decisión del gobierno venezolano de dejar que Guaidó se friera en su misma salsa y esperar estos 5 años de pela fue errónea, que a Guaidó había que agarrarlo y meterlo preso a los minutos de haberse presentado allí en una plaza pública y que después los gringos y los europeos echaran pa'lante, echaran el resto pa'lante, que nosotros íbamos a echar el resto también pa'lante. ¿Qué hace Maduro? Bueno, está bien, utilizó su estrategia. Ahora le tiene que estar jalando bola a los gringos, a los europeos todos los días, y estos todos los días les están diciendo: cuidado que te puedo quitar la observación y no te voy a legitimar las elecciones. Y no vamos a volver al inicio cuando Guaidó se paró en una plaza pública. Díganme ustedes sí o no. Y te voy a decir otro datico para que tú lo tengas en cuenta al momento de tu análisis. Estos señores son tan macabros, los Borrell, los europeos, los gringos, el Grupo de Lima, estos empresarios que han tirado el golpe contra Venezuela, estos políticos que han tirado el golpe a todos los salarios contra los venezolanos. Son tan macabros esta gente, mira, que ellos llegan, te desestabilizan un país, ¿verdad? Pagan para desestabilizarte un país. Si el país se defiende contra esos golpistas, con quien sea, metiéndolos presos o haciendo lo que tenga que hacer para defenderse, entonces le dice: tú estás violando los derechos humanos. Tú no tienes las condiciones mínimas de la libertad de expresión. Tú estás metiendo preso a gente que es inocente. Y si el país no se defendiera, ¿verdad?, igual lo tumba. Es decir, es un juego donde ellos prácticamente nunca van a perder. Solamente van a perder por una sola vía, y esa vía Venezuela no la utilizó, que es enfrentarlo a ellos en su misma condición y a lo arrecho. No hay otra palabra que exprese mejor esto. Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero tu punto de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.